Bienvenidos al programa bíblico teológico El Faro de Alejandría. Cada semana tratamos temas sobre Biblia y teología. Con ustedes el orador y presentador, el pastor Roberto Ochoa. Bienvenidos una vez más a su programa El Faro de Alejandría, un espacio donde no solo observamos nosotros la historia, sino que aprendemos a mirar nuestra fe con una mayor profundidad. Porque comprender de dónde venimos a nosotros nos ayuda a entender quiénes verdaderamente somos. Y sobre todo nos desafía a nosotros a reflexionar hacia dónde debemos de caminar. En nuestro programa anterior estuvimos hablando acerca de los padres apostólicos, aquellos hombres que caminaron muy cerca del tiempo de los apóstoles, es decir, discípulos de los discípulos, guardianes de la enseñanza original, hombres que recibieron una iglesia joven, una iglesia que respiraba el eco de Pedro. Qué importantes datos. Mis amados, los padres apostólicos murieron. Los testigos directos de Jesús comenzaron a desaparecer. Y la iglesia entró en una etapa muy compleja. Una etapa muy desafiante. Una etapa más delicada. Porque ahora ya no solo se trata de predicar, sino que ahora se trata de defender la fe. Entonces, para comprender nosotros directamente este periodo, es necesario que ubiquemos algunas etapas fundamentales dentro de la iglesia primitiva. Primero nosotros encontramos la etapa apostólica. La etapa apostólica está del año 30, algunos la ubican al 90 o al 100. Ubiquémosla del 30 al 90 después de Cristo. Ahí estamos. Esa es la etapa apostólica. En este tiempo los apóstoles fueron los testigos directos de la expansión inicial del evangelio y del acontecimiento más fuerte, como lo decimos, el Pentecostés, las doctrinas fundamentales de Jesús. Después de los después de los apóstoles, surge la etapa de los padres apostólicos. La etapa de los padres apostólicos se ubica del 90 al 150 después de Cristo. Hombres que no fueron apóstoles, pero estuvieron profundamente conectados con la enseñanza de los apóstoles. Es decir, algunos fueron discípulos de los discípulos de Jesús, continuadores del legado apostólico. Posteriormente aparece una etapa crucial, una etapa determinante para la estabilidad del cristianismo. Y esto es la etapa de los padres apologistas. De eso vamos a estar hablando. Los padres apologistas es la etapa del 150 al 325 después de Cristo. Aquí debemos nosotros hacer una aclaración pedagógica muy importante. Cuando nosotros usamos el término padres de la iglesia, hablamos de un conjunto amplio que incluye distintas generaciones. Es decir, distintos enfoques,
distintos periodos históricos. Pero hoy nosotros nos vamos a enfocar en un grupo particular, en un grupo estratégico, en un grupo que asumió una tarea extremadamente pero muy delicada. Y estamos hablando de los padres apologistas. No simplemente líderes, sino defensores de la verdad. Entonces significa padres apologistas, defensores de la verdad. Ese será el centro de nuestra enseñanza en este subprograma. Hubo momentos en que la historia de la iglesia, donde creer en Cristo no era una tradición, no era una cultura, no era una costumbre heredada. Era una decisión que implicaba riesgo. Era una postura que generaba tensión. Era una convicción que podía traer consecuencias reales. La iglesia que hoy muchos conocemos o vemos visible, estable, en aquellos siglos era pequeña, era vulnerable, era constantemente mal interpretada. Ser cristiano en ese tiempo no traía comodidad, traía presión, traía sospechas, traía rechazos, traía mucha reflexión. Pero nosotros debemos de reflexionar profundamente, porque muchas veces nosotros vivimos la fe en tiempos donde el mayor conflicto a nosotros, la crítica nos lleva a lo más bajo, la burla, la indiferencia, la opinión de los demás. En ese tiempo la fe estaba bajo una presión real, una presión política, presión cultural, presión religiosa. La iglesia primitiva no luchaba por relevancia, luchaba por sobrevivir. Mis amados, en aquellos tiempos, al circular rumores que la iglesia estaba presente, era dañino, era amenazante. A los primeros cristianos se les acusaba de creencias absurdas, de prácticas extrañas, de conductas peligrosas para el orden social. Se les llamaba ateos porque no adoraban a los dioses de los romanos. Se les acusaba de rebeldes porque no proclamaban como Dios al César, sino que Dios solamente le llamaban a Jesucristo. Se les miraba con mucha desconfianza, no encajaban en el sistema religioso dominante de ese tiempo. Pero aún era más delicado declararse seguidor de Cristo. Eso enfrentaba tensiones dentro y fuera. Mientras un mundo cuestionaba la fe, ideas confusas, entonces los enemigos se infiltraban para conocerlos. Había una gran mezcla de cosas. Entonces, en ese tiempo era una situación difícil. Se luchaba contra el poder económico, poder social, poder político. Ahora es muy diferente. Esto es extremadamente actual ahora, porque los problemas cambian de forma, pero muchas veces no cambian de esencia. Hoy la iglesia también enfrenta presión cultural. Hoy la iglesia también enfrenta confusión doctrinal. Hoy la iglesia también enfrenta ideas que parecen correctas, pero que no son bíblicas.
Hoy no enfrentamos emperadores romanos nosotros, pero enfrentamos corrientes ideológicas. Hoy no enfrentamos nosotros persecuciones, pero persecuciones visibles, pudiéramos decir, pero enfrentamos presiones muy silenciosas. Mis amados, en medio de ese escenario muy complejo, Dios levantó hombres extraordinarios, hombres que entendieron algo fundamental, que la fe debía de ser explicada, la fe debía de ser defendida, la fe debía de ser afirmada con mucha claridad. Y que no bastaba con creer, había que saber por qué se creía. No bastaba con predicar, había que saber qué se defendía. Mis amados, no bastaba con sentir, había que comprender. Aquí aparece el corazón de los padres apologistas. Ya dije, los padres apologistas significa defender la verdad. Los padres apologistas no fueron simplemente líderes religiosos, fueron defensores de la fe. Fueron guardianes de la doctrina. Fueron hombres de convicción, pero muy profunda. La iglesia enfrentaba diversos ataques. Algunos ataques venían del mundo pagano y otros ataques venían de las filosofías populares. Otros ataques venían de los errores doctrinales emergentes de ese tiempo. La pregunta era inevitable: ¿cómo responder a esos ataques? ¿Cómo explicar la fe en un mundo tan hostil? Decían los padres apologistas. ¿Cómo afirmar la verdad en medio de tantas voces contradictorias? Es aquí donde surge una lección pastoral profundamente poderosa. Dios nunca deja a su iglesia sin defensores. Cuando surge confusión, entonces surge la claridad. Cuando surgieron errores, entonces surgieron convicciones firmes. Gloria al Señor para siempre. Cuando la verdad fue cuestionada, surgieron voces de firmeza. Mis amados, debemos nosotros comprender algo muy vital. La iglesia no siempre fue doctrinalmente madura. Hubieron procesos, hubieron luchas, hubieron crisis, hubieron debates. La iglesia no nació en una estructura teológicamente como hoy nosotros la conocemos. Dios utilizó hombres fieles para sostener la verdad. Los padres apologistas enfrentaron una tarea difícil. Debían explicar la fe sin diluirla. Defender la fe sin suavizarla. Mis amados, responder sin perder la firmeza. Mantener las convicciones en medio de tantos errores y presiones. Y esto es extremadamente relevante hoy, porque la iglesia actual enfrenta exactamente el mismo desafío. Vivimos, mis amados, en un mundo donde la fe muchas veces corre riesgo de volverse superficial. Una fe basada solo en emociones. Una fe basada solamente en experiencias. Una fe basada solamente en momentos. Pero la historia a nosotros nos recuerda algo.
mis amados, nos recuerda que debemos de permanecer firmes, ser resistentes con una fe fundamentada en la palabra del Señor. Mis amados, aquellos hombres entendieron que la ignorancia doctrinal era muy peligrosa, que la confusión espiritual era destructiva, que no toda enseñanza espiritual era correcta, que no toda idea religiosa, mis amados, era verdad. Hoy abundan las voces, hoy abundan las interpretaciones, hoy abundan las doctrinas nuevas, pero la pregunta sigue siendo la misma. Tres cosas: es bíblico, es sólido y es verdad. Tres cosas usted se debe de preguntar. ¿Esa doctrina es bíblica, es sólida y es verdad? Los padres apologistas no defendieron tradiciones humanas, defendieron la fe cristiana, defendieron la enseñanza apostólica, defendieron la identidad doctrinal de la iglesia y pagaron un precio alto por ello. Porque defender la verdad nunca fue cómodo, nunca fue fácil, pero siempre fue necesario. Oiga bien, aquí nosotros encontramos una aplicación pastoral muy fundamental y desafiante para nuestra vida. La iglesia de hoy necesita cristianos, mis amados, convencidos. Gloria al Señor. Necesita creyentes firmes. Necesita creyentes que entiendan la fe. Porque la presión siempre, mis amados, revela la solidez de su convicción. La crisis siempre revela la profundidad de su fe. La confusión siempre revela su estabilidad doctrinal. Mis amados, la iglesia, o digamos la historia de la iglesia, no es un relato antiguo, es una advertencia silenciosa, es un espejo incómodo, pero es un llamado urgente, porque cada generación entra, o cada generación enfrenta, pudiéramos decir, sus propias presiones. Cada etapa necesita sus propios defensores. Mis amados, comenzamos a observar más de cerca a estos hombres extraordinarios. La pregunta ya no es tanto histórica. La pregunta es más que todo una pregunta personal. Es una pregunta pastoral. Oiga la pregunta que debemos de hacernos nosotros en este tiempo. Mis amados, estamos viviendo una fe suficientemente firme para resistir nuestro tiempo. Esa es una gran pregunta. ¿Usted está viviendo una fe suficientemente firme para resistir en su tiempo? Ajá. Estos padres apologistas, lo que realmente defendieron ellos. Al observar nosotros los padres apologistas, descubrimos que su lucha no fue abstracta ni filosófica en ese momento, ni meramente intelectual. Fue una lucha concreta, urgente y profundamente espiritual.
Aquello que estaba en juego no era una opinión secundaria, ni una diferencia menor. Era la esencia misma de la fe cristiana. La iglesia no enfrenta simplemente críticas. La iglesia enfrenta distorsiones peligrosas, ideas que buscan redefinir lo que los padres apostólicos, lo que los apóstoles, lo que los apologistas nos enseñaron. Aquí conviene hacer una pausa para comprender nosotros algo profundamente fundamental. Cuando nosotros hablamos de padres apologistas, no estamos hablando de hombres que pedían disculpas por la fe. Oiga bien, la palabra apologista viene de un término antiguo que significa defender, que significa responder y dar razón, presentar una defensa sólida. Un apologista no es alguien que se avergüenza de lo que cree. Un apologista es alguien que explica con claridad aquello que cree. No es alguien que suaviza la verdad. Es alguien que la afirma con convicción. Claro, con mucho respeto. Pero la palabra del Señor tiene su propia explicación. Los padres apologistas, mis amados, fueron en esencia defensores de la fe cristiana. No fueron simplemente creyentes, sino hombres capaces de sostener la verdad en medio de ataques de confusión y enormes presiones culturales. Mis amados, uno de los campos de batalla más intensos fue la identidad de Cristo. Algo que hoy muchos creyentes confiesan con naturalidad, que Jesús es plenamente Dios y que Jesús es plenamente hombre. En aquellos siglos era un motivo enorme de conflicto. Surgieron voces que afirmaban que Cristo solo parecía humano. Otros insinuaban que no podía ser verdaderamente divino. Otros mezclaban conceptos, creando ideas que parecían, confundían, pero que erosionaban silenciosamente la verdad apostólica. Aparecieron cosas que querían distorsionar la verdad. Aquí aparece la firmeza extraordinaria de estos padres apologistas. Mis amados, estos padres apologistas defendieron algo esencial. Cristo no era una apariencia. Que Cristo no era una idea simbólica. Que Cristo no era una figura filosófica. Que Cristo era real. Esa era la doctrina, esa era su predicación de ese momento. Que era un Cristo histórico. Un Cristo que se entregó a sí mismo. Un Cristo que murió en la cruz del Calvario. Un Cristo que no le quebraron sus piernas. Un Cristo que fue sepultado, pero el día domingo resucitó. Por eso nosotros como iglesia cristocéntrica, nosotros el domingo lo llamamos el domingo de Jehová. Mis amados, surgieron todas esas doctrinas.
contradictorias y herejías, pudiéramos decir, en las doctrinas verdaderas. Que Cristo era 100% humano, que Cristo era 100% divino. Porque si Cristo no era verdaderamente hombre, no podía representar en este caso a la humanidad. Y si Cristo no era verdaderamente Dios, no podía salvarla. Eran doctrinas que querían disolver la verdad bíblica. Otro frente de batalla crucial fue la de defender la resurrección de Cristo. Cosas duras, hermanos. En primer lugar, que Cristo era humano y era divino. En segundo lugar, otra batalla crucial era defender la resurrección de Cristo. En un mundo muy influenciado por ideas que despreciaban lo material. Sí, la noción de la resurrección corporal era vista como absurda, pero los padres apologistas comprendieron algo muy vital. Oiga bien, la resurrección no era un detalle secundario, ni un elemento decorativo del mensaje cristiano. Era la razón del evangelio. Decían los padres apologistas, sin resurrección no hay victoria. Decían los padres apologistas, sin resurrección no hay esperanza. Decían los padres apologistas, sin resurrección la fe se reduce a moralidad religiosa. Qué importantes datos. Estos padres apologistas defendieron con firmeza que Cristo no solo murió, que Cristo venció la muerte, que Cristo resucitó verdaderamente, que Cristo transformó la historia. Qué datos más interesantes, mis estimados amigos y hermanos que nos encontramos en este su programa El Faro de Alejandría. Me hago acompañar de una Biblia muy especial, como lo es la Biblia de la Reforma, una Biblia rica en contenido de enseñanza para aquellos que aman la enseñanza, la instrucción de la palabra. Mis amados, Cristo cambió la historia. Estos padres apologistas también defendieron algo extremadamente vital para la estabilidad de la iglesia. Es decir, la autoridad de las Escrituras. En medio de múltiples ideas, textos, enseñanzas circulando por diferentes comunidades, surgía una pregunta muy inevitable. ¿Qué es fundamento? ¿Qué es norma? ¿Qué es verdad confiable? Mis amados, los padres apologistas afirmaban algo decisivo. Decían ellos, la fe cristiana no se sostiene sobre rumores espirituales, ni sobre especulaciones religiosas. Decían los padres apologistas, la fe se sostiene sobre la revelación divina. Se sostiene sobre la enseñanza apostólica. Se sostiene sobre las Escrituras. Mis amados, entonces estos padres apologistas no defendieron emociones, defendieron el fundamento de la palabra del Señor. Eso defendieron estos hombres. Interesantes datos. Mis amados, pero los desafíos no eran únicamente doctrinales. Los desafíos también eran culturales. Sí. Confesar que Cristo era Señor no era simplemente una declaración espiritual, era una confrontación directa
al orden religioso dominante de ese tiempo. Decir que hay un solo Dios era ofensivo. Decir que los ídolos no eran dioses era peligroso. Decir que Cristo era el único Señor era considerado digno de muerte en ese momento. Mis amados amigos y hermanos, es ahí, mis amados, donde los padres apologistas defendieron con claridad la unicidad de Dios. La unicidad de Dios, la supremacía de Cristo y la coherencia del Evangelio. Estos padres apologistas no suavizaron el mensaje para evitar tensión cultural. No diluyeron la verdad para sanar o para ganar aceptación social. Sucede algo profundamente conmovedor, mis amados. Surge cuando observamos sus vidas. Muchos de ellos no solo escribieron, no solo argumentaron, no solo explicaron, pagaron con su propia vida. Allí encontramos nosotros figuras como Justino Mártir. Sí, este hombre defendió la fe ante las autoridades imperiales. Este Justino Mártir no respondió con odio, respondió con claridad. No respondió con violencia, respondió con convicción. Tenía una convicción firmemente. Sí. Y finalmente, este Justino Mártir fue ejecutado. No fue ejecutado por error, sino fue ejecutado por fidelidad. Aquí surge una lección pastoral profundamente muy confrontativa para la iglesia de hoy. La verdad siempre tendrá un costo. Tome nota de eso. Póngalo en la pared. La verdad tendrá siempre un costo. Mis amados, la fidelidad doctrinal nunca será completamente cómoda. La claridad bíblica nunca será universalmente celebrada. No siempre será así. No siempre le van a aplaudir, no siempre lo van a abrazar, no siempre le van a dar un beso, no siempre lo van a elogiar por la palabra. Muchas veces lo van a discriminar, muchas veces lo van a erradicar, muchas veces lo van a expulsar, pero esta palabra debe de ser predicada. Mis amados, en este mundo que no tolera la verdad, necesitamos nosotros presentar la verdad que es Cristo Jesús. Esta verdad absoluta que encontramos en esta palabra. Quiero seguir diciendo lo siguiente. Los padres apologistas, mis amados, defendieron verdades esenciales. Defendieron la identidad de Cristo. Defendieron la resurrección de Cristo. Defendieron la autoridad de las Escrituras. Sí, eso defendieron. Defendieron la estabilidad doctrinal de la iglesia. Los padres apologistas no defendieron tradiciones humanas. Defendieron la fe cristiana. Y esto nos confronta profundamente a nosotros ahora. Sí, porque la fe emocional puede ser
intensa, pero sin fundamento. Esa fe viene siendo frágil. Esa fe, mis amados, tiene que ser firme. Gloria al Señor. La convicción superficial puede parecer fuerte, pero bajo presión siempre se va a quebrar. Sí. La convicción superficial. Hay gente que ahora está bien paradita en el evangelio, pero mañana está caída. Esa es convicción superficial. La presión social, las fiestas paganas, la presión de sus hijos, la sociedad la va a quebrar. Pero cuando usted tiene una convicción firme, usted se mantiene firme en la palabra. La doctrina mal comprendida puede parecer inofensiva, mis amados, pero lentamente deforma la vida espiritual. Hay algo extremadamente, mis amados, que la iglesia debe de comprender. Mis amados, la iglesia debe de mirar la historia. ¿Por qué estamos hablando de estos temas? Porque son temas que muy poco se predican en la iglesia. Yo nunca he escuchado de los padres apologistas una enseñanza profunda de este tema. ¿Qué hicieron los padres apologistas? Defender esta verdad para que llegara hasta nosotros. Ya dijimos, los padres apologistas están del 150 al 325 después de Cristo. La iglesia sobrevivió. La fe ha permanecido. El evangelio se ha sostenido. No porque no hubo ataques, sino porque hubo hombres y mujeres defensores de la verdad. No porque no hayan habido errores, sino porque hubo claridad. Mis amados, por eso yo le digo a los amigos que asisten a la iglesia católica, yo les digo a los amigos, practiquen lo que la Biblia dice. Sí, hombre, practiquen lo que la Biblia dice. Ahí está todo. Si la Biblia dice que saque al muerto del purgatorio, sáquelo, mi hermano. Sí, hombre. Y si usted me demuestra eso, yo mañana empiezo a sacarlo del purgatorio también. Pero la Biblia no dice eso. No dice eso. Yo hablo lo que la Biblia dice. No lo que escribió el Papa tal. No, yo hablo lo que la santa palabra del Señor dice. La historia de los padres apologistas, mis amados, no es simplemente admirable. Es profundamente incómoda. Porque ellos defendieron la fe bajo persecución. Y nosotros muchas veces vacilamos bajo la comodidad. Mis amados, ellos sostuvieron la verdad bajo presión. Y nosotros muchas veces estamos cómodos. La suavizamos para que le convenga a mi amigo. Ah, que mi amigo tiene un problema, le voy a suavizar un poquito, me voy a saltar esta palabra para no golpearlo. No, la palabra del Señor pega. Amén. Pero también cura. Mis amados, cuando nosotros llegamos al final de este recorrido histórico, es imposible no detenernos a reflexionar profundamente. Porque la historia de los padres apologistas no es simplemente una narración antigua, no es un dato académico, no es una curiosidad teológica,
Es una confrontación silenciosa. Es un espejo incómodo, mis amados. Es una pregunta directa para nuestra generación. Aquellos hombres vivieron en tiempos donde creer tenía un gran costo, donde la fe no era un símbolo cultural, sino una convicción que podía provocar rechazo, podía provocar persecución y podía provocar hasta la muerte. Pero lo más impactante no fue únicamente la presión externa que enfrentaron, sino la firmeza con la que sostuvieron la verdad. Como decíamos en el programa anterior, Policarpo decía: tantos años le he servido y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo lo voy a negar frente a ustedes? Esa es la verdad que sostuvieron los padres apologistas. Ellos entendieron algo que la iglesia moderna hoy corre el riesgo de olvidar. La fe cristiana no es un adorno emocional, mis amados. No es una preferencia espiritual. No es un accesorio religioso que se usa cuando conviene. La fe cristiana es una convicción que se define en vida, que se sostiene con decisiones, que gobierna la identidad del creyente e incluso cuando el entorno es adverso. Hoy vivimos, mis amados, en un tiempo profundamente distinto, pero peligrosamente similar, distinto en escenarios, en dinámicas sociales, en contextos culturales, pero similar en esencia. Porque la iglesia sigue enfrentando presiones, sigue enfrentando confusión, sigue enfrentando ideas que buscan redefinir la verdad. Hoy no solo enfrentamos emperadores, hoy nosotros no enfrentamos emperadores, sí, romanos, pero enfrentamos corrientes culturales. No enfrentamos persecuciones visibles, pero estamos enfrentando presiones ideológicas. No enfrentamos arenas del Coliseo romano, pero enfrentamos crisis internas, dudas que persisten, distorsionando las escrituras. Es alarmante lo que la gente vive ahora, un evangelio a su manera espiritualmente. Aquí surge una gran pregunta, pero muy necesaria. ¿Qué tipo de fe estamos formando? ¿Una fe que depende de las emociones o una fe que resiste con convicción? ¿Una fe que se sostiene en momentos de fe o una fe que se derrumba? ¿Una fe que se mueve por entusiasmos o una fe que permanece firme en medio de la presión? ¿Qué tipo de fe estamos cultivando? Porque tarde o temprano toda fe será probada. Eso dijo el apóstol Pablo. Yo, dijo Pablo, como perito y arquitecto he puesto el fundamento. Ahora vea cada quien cómo sobreedifica. Si edifica oro, ese va a brillar. Y si edifica hojarasca, se va a quemar. ¿Qué fe usted está construyendo? Toda convicción será, mis amados, probada al final. Los padres apologistas no defendieron la fe porque era conveniente. La defendieron porque era verdad. No sostuvieron convicciones porque era cómodo. La sostuvieron porque era necesario.
No afirmaron doctrinas porque generaban aplausos. Mis amados, las afirmaron porque preservaban la esencia del Evangelio. Y eso a usted y a mí nos confronta profundamente hoy. Porque vivimos nosotros en una generación que muchas veces busca comodidad espiritual, mensajes suaves, verdades diluidas, sí, convicciones muy flexibles, doctrinas adaptadas a la sensibilidad moderna. Mis amados, tenemos mucha literatura. Por eso usted tiene que saber qué tipo de literatura está leyendo. La historia a nosotros nos recuerda algo muy contundente. La verdad nunca dependió de su popularidad. La verdad nunca dependió de su aceptación cultural. La verdad nunca dependió de la comodidad humana. La verdad permanece siendo verdad e incluso cuando resulta incómoda, e incluso cuando confronta, e incluso cuando exige firmeza. Algo extremadamente revelador surge cuando nosotros comparamos generaciones. Aquellos que defendieron la fe bajo persecución. Nosotros muchas veces vacilamos, hermanos, bajo la comodidad. Ellos sostuvieron la verdad bajo presión. Nosotros muchas veces la hacemos algo sencilla, algo que no tiene mucha relevancia, mis amados. Ellos enfrentaron el error con claridad. Nosotros muchas veces lo toleramos para evitar la tensión. Aquí es donde surge una confrontación pastoral muy, pero muy directa. Hoy la iglesia, mis amados, enfrenta un peligro silencioso. Mis amados, no necesariamente persecución, sino lo superficial. No necesariamente violencia interna o externa, sino debilidad doctrinal. No necesariamente oposición visible, sino confusión espiritual. Eso es lo que está pasando en la iglesia de hoy. Porque una fe sin fundamento es una fe vulnerable, pero una fe sin convicción es una fe sin claridad, es inestable. Una espiritualidad sin verdad, eso es frágil, mis amados. Entonces nosotros aprendemos de los padres apologistas algo muy vital. Que el mayor peligro para la iglesia no siempre es el ataque externo. Muchas veces es la erosión interna. Muchas veces es la distorsión silenciosa. Muchas veces es la enseñanza atractiva, pero muy peligrosa. Muchas veces es la idea que suena correcta, pero que lentamente deforma la verdad. Eso que se disfraza de verdad siendo mentira es lo peligroso. Hoy también vivimos nosotros rodeados de esas voces. Voces que reinterpretan. Voces que suavizan. Sí. Voces que redefinen la palabra, la escritura, la fe. Voces que diluyen lo esencial del evangelio para hacerlo más cómodo, para hacerlo más aceptable, para hacerlo más adaptable.
Pero la pregunta sigue siendo la misma. La misma que hice al principio. Es bíblico, es sólido y es verdad. Mis amados, porque no todo lo moderno es correcto. No todo lo popular es saludable. No todo lo atractivo es edificante. No toda experiencia es fundamental o el fundamento de todo. No toda emoción es convicción. No toda novedad es revelación. Mis amados, la historia a nosotros nos enseña algo profundamente muy incómodo. Las herejías no desaparecen. Las herejías muchas veces se reciclan, se reforman, se presentan como algo nuevo. Errores antiguos con apariencia moderna. Distorsiones viejas con discursos contemporáneos. Aquí surge una aplicación que quisiera hacerla muy pastoral. La iglesia de hoy necesita creyentes firmes, creyentes que entiendan la fe, creyentes que no dependan únicamente de estímulos emocionales, creyentes que no se derrumben cuando la emoción disminuye, creyentes que no vacilen cuando surjan las dudas, creyentes que no se desalienten cuando aparezcan ideas contradictorias. De ese tipo de creyentes necesitamos ahora. Porque la fe madura, mis amados, nunca nace únicamente en el altar. Muchas veces esta palabra nace del fundamento de la palabra. Mis amados, la fe cristiana, oiga bien, resiste a todos los ataques del enemigo. La fe cristiana nace de una convicción, de una estabilidad, y no nace de emociones, nace de la verdad. Mis amados, algo extremadamente ordinario surge cuando observamos la historia completa de los padres apologistas. La iglesia sobrevivió siglos de presión. Oiga bien, sobrevivió persecuciones, sobrevivió distorsiones doctrinales, sobrevivió ataques culturales. ¿Por qué es la pregunta? ¿Por qué sobrevivió? Porque hubieron hombres que no negociaron la verdad. Por eso sobrevivió. Porque hubieron creyentes que no diluyeron sus convicciones. Porque hubieron defensores que entendieron la fe, que esa fe debía de preservarse con claridad. Es aquí donde nos surge otra pregunta que me quisiera contestar o que nos contestáramos en esta oportunidad. Mis amados, aquí surge esta pregunta inevitable para nuestra generación. ¿Quiénes serán los defensores de la verdad de hoy? ¿Quiénes sostendrán la claridad doctrinal en tiempos de confusión? ¿Quiénes afirmarán estas convicciones en tiempos de relativismo? ¿Quiénes resistirán, mis amados, la presión cultural sin diluir la esencia del evangelio? ¿Quiénes seremos esos? ¿Será que usted ha caído de la gracia? ¿Será que yo? ¿Será que a mis hijos? ¿Será que nuestros hijos? Es necesario volver a la palabra. Porque cada generación tiene su batalla, tiene su época, tiene su presión. Cada tiempo tiene su desafío y cada iglesia debe de decidir si formará creyentes frágiles o creyentes firmes.
creyentes emocionales o creyentes fundamentados en la palabra, creyentes impresionables o creyentes con convicciones profundas. Mis amados, la fe superficial puede ser intensa, pero no es resistente. Sí, puede ser un gran show, pero eso no es resistente. La convicción, mis amados, débil, puede muchas veces parecer espiritual, pero no lo es. No es estable. La doctrina mal comprendida puede parecer, mis amados, inofensiva, pero es algo muy peligroso. Tenga cuidado de lo que está entrando a su iglesia. ¿Quién está predicando? ¿Qué están predicando? Por eso no anden predicando temas difíciles que usted no entiende. Predique lo que usted entiende. Sí. No, me dice, yo quiero predicar las 70 semanas de Daniel. Está bien que las predique, pero si las comprende a la luz de las Escrituras. Pero si va a estar inventando, no esté cometiendo ese error. Mis amados, los padres apostólicos o los padres apologistas, no solo defendieron la fe de su tiempo, la protegieron por generaciones, preservaron doctrinas que hoy muchos damos por sentadas. Estos hombres sostuvieron verdades que hoy muchos disfrutamos, muchas veces sin conocer su historia. Es acá donde nosotros debemos de reflexionar. Mis amados, hoy muchos creyentes disfrutan de una fe por la cual otros lucharon. Disfrutan de la claridad doctrinal que otros defendieron. Disfrutan de fundamentos que otros preservaron. Pero la pregunta permanece inevitable. ¿Qué estamos haciendo nosotros con la fe que hemos recibido? Esto es, hermano, como cuando usted le deja una herencia a sus hijos. Sí, si ese su hijo no aprende a valorar lo que usted le está dejando, lo va a desbaratar. Pero si usted comprende esta palabra del Señor, la va a cuidar. No se va a sentar en ella. No la va a andar llena de sudor aquí. No la va a tirar a donde caiga. No. Mis amados, necesitamos nosotros. ¿Qué estamos haciendo con esta herencia? ¿La estamos fortaleciendo? ¿Esta palabra la estamos comprendiendo? ¿La estamos afirmando? ¿La estamos defendiendo? ¿Qué estamos haciendo con esta palabra? Estos padres apologistas nos enseñan a nosotros grandes verdades. Mis amados, al cerrar este programa, el Faro de Alejandría, también cerramos simbólicamente una fase extraordinaria de la historia de la iglesia cristiana, es decir, la iglesia primitiva. En el siguiente programa vamos a estar hablando de otro bloque muy importante. Mis amados, hemos visto las crisis, las doctrinas, como los apóstoles, como los padres apostólicos, como los padres apologistas defendieron la verdad. La iglesia entra en una nueva etapa, en una etapa distinta, una etapa compleja, una etapa que traerá nuevos desafíos, nuevas tensiones, nuevas realidades. Eso es lo que la iglesia está viviendo ahora. Recuerde, este fue su programa, El Faro de Alejandría. Nos vemos en la próxima. Que el Señor me le bendiga. Gracias por habernos escuchado. Desde ya queda invitado a nuestro próximo programa bíblico teológico, El Faro de Alejandría. En nombre del pastor Roberto Ochoa y el equipo de trabajo, agradecemos su fiel sintonía. Hasta nuestro próximo encuentro.